En el siguiente ejercicio se muestra una espira que está en el plano XY. Digamos que ese plano XY es el plano de la pizarra. Y ahí está la espira, en ese plano. Tiene un radio A de 5 centímetros, la espina, el área espina. Y que existe un campo perpendicular al plano de la espina, uniforme. Ese campo es uniforme. Pero en el tiempo está cambiando tu valor en función de esta forma. Menos 0.3 más 0.08t, donde t es medido en segundos. Entonces, para 0 segundos vale menos 0.3, para t 1 segundo tiene un valor, para t igual 2 otro valor. Es decir, que el campo está cambiando. Si hacemos una gráfica del campo versus el tiempo, esto debería representarse algo como así, como esto, del campo. Que para t 0 segundos es lo negativo. ¿Sí me entienden? O sea que el campo a t igual 0 se muestra así. O sea, como si este fuese el eje X, Y y Z, apunta como el marcador, Z. Entonces, el campo, ¿para dónde está el campo? Entrando. Hacia dentro, o sea, en dirección contraria a lo que Z es positivo, por eso es negativo. Entonces el campo entra, porque es contrario a Z. Pero ese campo es negativo hasta aquí, porque luego el campo es positivo, ¿no? Claro, es fácil de ver que cuando el campo es 0, podemos saber qué tiempo es ese, ¿no? Y ahí torna positivo, o sea, significa que estas X pasan a ser puntos, porque ahora el campo tendría esta dirección. ¿A partir de qué tiempo? A partir de este momento el campo es positivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que calcular? Primero, ¿cuánto vale la fuerza electromotriz inducida en esta espira? Vamos a hacer eso primero. Entonces, como el campo está variando en el tiempo, tengo una fuente de fuerza electromotriz producto de la variación del flujo. Entonces yo calculo el flujo es BA coseno del ángulo que forma. Fíjese usted, si yo determino que el vector de área y el vector de campo tienen el mismo ángulo, o sea 0 grados, este es 1. Entonces diría que la derivada de phi con respecto a t va a depender exclusivamente de cómo cambie el campo de B de t. Entonces, por lo tanto, el valor de la phi, que es el negativo de la variación del flujo, va a ser igual menos a de B de t. Entonces, para eso tengo que calcular qué cosa. La primera derivada del campo. Entonces, hay que derivar el campo. ¿Cuánto es la primera derivada del campo con respecto a t? Una constante, 0. Y la derivada de este término, 0.8. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es fácil porque la tasa a la que está cambiando el campo es constante. Cada segundo aumenta 8 centésimas del campo. Bien, entonces la phi inducida es sencillamente el producto del área. ¿Cuánto es el área? Pi por el radio, que es A al cuadrado. Y por la 0.8. tasa a la que cambia esto, ¿no? Entonces, reemplace ahí el valor del radio, que es 5 centímetros, elevamos al cuadrado y ya obtenemos el valor de la phi. Fíjense que ese valor va a ser constante, una fuerza electromotriz constante, continua, que no cambie en el tiempo. Y eso sale 6.28 por 10 a la menos 4 voltios. Que circula por esa espira va a ser el valor absoluto de esa phi dividido para R. O sea, este valor 6.28 por 10 a la menos 4 y tiene que ir para la resistencia. Suponga que esta espira tiene una resistencia de 5 ohmios. Entonces usted calcula eso dividiendo para 5 ohmios y tendrá entonces el valor de la corriente. Haciendo esa división. 6.28 para 5.
¿Cuánto da eso? 1.26 por 10 a la menos 4 amperes. También es constante. Si la FEG es constante, la corriente es constante. Punto para. Vamos a la segunda pregunta y ojo con lo que voy a decir con la segunda pregunta. Cambian las condiciones para esto. Este es otro problema. A ver. Tengo la posición del spin en el plano X. ¿De acuerdo? Ahora voy a suponer que este campo, que en principio era variable, ¿no? Porque estaba así por esta función. Voy a suponer que el campo es constante y tiene una magnitud igual a lo que tenía t igual 0, que es 0,3. Entonces su magnitud es 0,3 Tesla. Voy a suponer que el campo es uniforme y que no cambie en el tiempo, que vale 0,3 Tesla. Y en esta dirección, que es lo que me dice el signo. Entonces si el campo tiene este valor, 0,3 Tesla, como el campo es constante y el área también, ¿cómo es posible que pueda inducir una FEG? Solo haciendo rotar a la bobina, a la espira, mejor dicho. Entonces vamos a suponer que esta espira va a estar girando alrededor del eje Y a una tasa omega. Entonces esta espira va a estar dando vuelta alrededor del eje Y, alrededor de 0. Entonces al estar girando con una velocidad de 60 Hz, 60 ciclos por segundo, en un campo que es constante, yo quiero calcular cuál es la corriente máxima inducida en esta espira. Ese es el segundo problema. Bien, entonces la parte B sería examinar que al tener yo el flujo es igual al campo que es constante, el área que es constante, y tener el coseno de omega t, entonces lo que estoy viendo es que este factor es el que está cambiando en el tiempo. Ni B ni A cambian. Entonces, habrá una variación de flujo en el tiempo porque existe una variación de teta en el tiempo. ¿Y sabes cuánto es la derivada de coseno? La derivada del coseno es menos el seno, ¿no? ¿Sí o no? Por diferencial de omega t, eso es omega. Entonces queda omega BA seno de omega t. Entonces, la fuerza electromotriz inducida, que es menos de phi de t, queda en términos de omega B A seno. Ahí está. Y se hizo positivo porque tiene este producto, ¿no? Del menos de la ley de Lenz y del menos de la derivada del coseno. Claro está que si usted grafica esto, usted tiene una FEG que a diferencia del problema de literal A, es variable, no constante. Seno, sí. Entonces, es lógico pensar que el valor de la FEG va a variar. Depende en qué tiempo. Como piden el valor máximo, este es el valor de la FEG máximo. No me piden en qué instante es máximo. Si me pidieran, tendría que evaluarlo, ¿no? En qué instante se produce ese valor máximo. Pero eso no me piden. Me piden simplemente el valor máximo de la FEG. Entonces, ¿cuál es el valor máximo de la FEG? La amplitud de la onda, ¿verdad? Omega T por A. Eso es todo. Ese es el valor máximo. La amplitud de la onda. Esta es la amplitud de la onda. Entonces, ese valor máximo de la FEG es 60 Hz, 0.3 Tesla. ¿Y cuánto era el área? Pi por R al cuadrado. Y el radio era 5 centímetros. ¿Se acuerdan? 5 centímetros. Entonces, este es el valor de la fuerza electromotriz máxima inducida para el caso de que la espira esté rotando alrededor del eje Y. Y eso sale, el valor de la FEG máxima, .0888 voltios. ¿Cuánto será la corriente inducida? La corriente inducida será igual a ¿qué cosa? A la FEG dividido para R, ¿no? O sea, va a ser igual omega B A R seno. O sea, también va a ser una función alterna, la corriente. Pero si me piden la corriente máxima, eso es simplemente el valor de la FEG máxima dividido para R, ¿no?
O sea, tiene que ir 0,88 ¿para cuánto? ¿Cuánto era la resistencia? 5 ohmios. Bien, entonces esa corriente máxima es la fe máxima para 5 ohmios. Y eso sale 0.178 amperios. Ese es el valor de la corriente máxima en la espiral.